Hablemos con. Bien, a esta hora tenemos en cabina a Ariadna Lira, ella es economista de Econométrica. Ariadna, muy buenos días. Muy buenos días, un placer para mí, gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos en Punto de Corte Radio. Ariadna, conversamos no hace mucho, estábamos en un foro organizado por Se Dice Libertad, el gasto público, entre otros factores que preocupan precisamente no solamente a los economistas, sino al bolsillo del venezolano en general, que está afectando, por supuesto, a nuestra economía. Pero hay un tema importante que desde hace no menos de un mes, específicamente el pasado 22 de octubre, Nicolás Maduro anunció que todos los petros, todos los ahorros en petros podrían ser convertibles a bolívares, podrían ser convertibles a divisas. Esto de más de 3 millones de ahorristas en petros convertibles en divisas. Ariadna, es lo que precisamente nos queríamos conversar contigo, que nos dieras alguna explicación para entender esta situación. El petro, fundamentalmente, o el año pasado, 2018, se le dio a conocer al país que era precisamente como una medida para evitar las sanciones económicas y que evitar de alguna forma de que se pudiera transar con dólares específicamente. ¿Qué pasa ahora con el petro, que es convertible realmente a divisas, según Nicolás Maduro, y qué ha sucedido entonces realmente con el petro? Sí, bueno, como estás comentando, hace un par de semanas Nicolás Maduro anunció esta medida. Sin embargo, como mencionaste, hace un año también Maduro dio un anuncio de la creación de este petro, alegando que es una criptomoneda. Sin embargo, al igual que muchos especialistas concuerdan que esto no es una criptomoneda, ya que prácticamente viola el supuesto fundamental, que las criptomonedas no están bajo un ente, simplemente fluctúan bajo la confianza y oferta y demanda. En cambio, acá en este momento el petro tiene un valor impuesto por el Estado y aparte lo emite el Estado. Entonces ya por allí no puede ser considerado una criptomoneda. Sin embargo, a pesar de esto, un año después, el gobierno sigue mencionándolo y llamándolo de esta manera. Hace un año, cuando se creó, lo único que realizó fue de que iba a convertir el salario iba a estar anclado al petro y que a la vez el petro iba a fluctuar con el precio del petróleo. Sin embargo, un año después vemos que no hay ninguna medida o no ha impactado verdaderamente en la economía. Simplemente es una medida que está allí, nadie sabe para qué se usa, cuándo se usa y por qué se usa. Ahora pretende realizar nuevas transacciones o crear transacciones para darle uso al petro. Sin embargo, como muchos especialistas también concuerdan, no le ven una garantía ni futuro a esta medida. Porque fíjate que mencionas algo importante, que ha sido lo que el salario mínimo estuvo anclado al petro, o al menos hasta hace menos de un mes. En teoría, eso no duró mucho tiempo, no. Un par de meses. Sin embargo, como bien mencionas, iba a estar fluctuando de acuerdo al valor del petróleo. Esta fluctuación fue tanto que muchas personas aseguran que habían dos petros, uno de un valor súper altísimo, que era prácticamente como el dólar paralelo, y el otro petro fijo, que era el que estaba anclado entonces el salario mínimo. El petro tuvo entonces un comportamiento, o tiene hoy día, al igual que el dólar prácticamente, con sus dos petros, dos dólares. Según lo que ellos propusieron hace un año, en teoría iba a fluctuar. Sin embargo, podemos ver que el petro pasó de 3.600 a costar 40.000 y de la nada empezó a costar cerca de 1.200.000, que es lo que está rondando ahorita. Sin embargo, hubo un momento en donde nadie sabía si iba a aumentar o no iba a aumentar el petro, y ahora vemos que están aproximadamente, un petro es aproximadamente $60, o un poco más, un poco menos, dependiendo justamente de lo que estás comentando, de la fluctuación. Sin embargo, esto que están realizando, o que están diciendo que ahora es petro convertible, básicamente lo que en el anuncio decretó Maduro fue que, bueno, si se tiene un petro, prácticamente tiene $60. Sin embargo, ahí viene la pregunta: ¿quiénes estarían dispuestos a aceptar petros y quiénes estarían dispuestos a desprenderse justamente de la divisa, la cual es la fuente, o más bien todo el mundo se está respaldando en esta moneda? Ariadna, vamos camino a la dolarización. Esa es una pregunta bastante complicada de responder. Respecto a la utilización de petros como método de pago, esa no sería la respuesta, sería negativa.
Sin embargo, sí hemos visto que cada vez el ciudadano común utiliza no solamente el dólar, obviamente el dólar es la moneda máxima, pero también capaz se transa en otras divisas. Esto no quiere decir que vamos camino a la dolarización, sino que el venezolano ha perdido la confianza en el bolívar, que básicamente todos los ahorros que pueda percibir los va a cambiar en dólares o en cualquier otra divisa, justamente para tratar de resguardarse y tratar de combatir la inflación. Bien, fíjate que hay un término importante que has mencionado nuevamente, que es la confianza, ¿no? Se ha perdido la confianza en efecto en el bolívar. Vemos, por ejemplo, cotidianamente, cualquier venezolano a veces tiene en su cartera más dólares que bolívares. Sí, señor. Eso es algo ya hoy normal, prácticamente normal. En un país donde el dólar no es la moneda oficial, prácticamente es ilegal transar con dólares. Sin embargo, desde el Ejecutivo han hecho algunas excepciones. Sí, se ha ido flexibilizando. Han ido flexibilizando, a eso es donde digo. Entonces, por eso es que voy a la pregunta nuevamente, ¿no? Hay un camino a la dolarización. ¿Pudiera haber una posibilidad mínima de que realmente el gobierno de Nicolás Maduro en algún momento, en los próximos meses, diga, ¿sabe qué? Vamos a permitir el dólar, la circulación libre del dólar para todas las transacciones, para todos los negocios? ¿Hay posibilidad de eso? Bueno, ahí ya también influyen otros temas. El que Maduro decrete eso es la posibilidad de que el dólar sea como moneda de circulación libre y legalmente. También influyen otros temas internacionales. Estaría legalmente posible el crear o la posibilidad de que el dólar esté en circulación libremente. También cabe destacar de que como han ido flexibilizando, también hace poco la resolución del BCD decretaba que los créditos iban a estar indexados a un índice de inversión y que el índice de inversión iba a estar anclado al tipo de cambio. Pareciera que están tratando de jugar o realizar maniobras que justamente estén relacionadas con el tipo de cambio, con la fluctuación con el dólar, sin embargo, mediante otras vías. Tenemos el petro, que en teoría vale cerca de $60, y también tenemos lo de los créditos comerciales, que están en un índice de inversión, pero el índice de inversión está anclado a la fluctuación del dólar. Entonces es como medidas que no tratan de no utilizar el dólar como la moneda referencial, justamente por todo el tema de las sanciones que se tienen acá. 9:24 de la mañana, estamos conversando en cabina con Ariadna Lira, economista, perteneciente a la firma Econométrica. Ariadna, desde Econométrica, ¿han hecho algún balance, algún informe, algún estudio que demuestre si los venezolanos tienen confianza en el petro? Bueno, en la firma no hemos realizado ningún informe al respecto. Sin embargo, creo que no es muy difícil ver cualquier persona a la cual le puedas preguntar en la calle, en cualquier lugar, a un empresario, preguntarle si tiene petros, si ha ahorrado en petro, la mayoría diría que no. Por ejemplo, ¿tú conoces a alguien que haya ahorrado en petro? Personalmente, no, a nadie. ¿Cuál es el objetivo entonces final? ¿Cuál fue el objetivo realmente del petro? Porque a un año y poco más de haberse anunciado entonces esta criptomoneda, como dicen ellos, sin embargo, hay un vacío allí un poco jurídico, digámoslo así. ¿Cuál fue el objetivo entonces? Porque ya si yo tengo petros ahorrados y ya lo puedo llevar a divisas, que prácticamente es esa moneda fuerte que podemos utilizar hoy en esta economía dolarizada, ¿cuál fue el objetivo entonces? Aparentemente los objetivos han ido cambiando. Como te comenté al principio, en inicio el petro simplemente iba a fluctuar con el precio del barril del petróleo. Actualmente, y de hecho la noche de ayer, Maduro también le dio nuevas funciones a lo que es el petro, que se podrían transar y que de hecho todas las transacciones públicas que se tienen que hacer, ya sea como pago de pasaportes, renovaciones, visas, tienen que estar sujetas y ancladas al petro. Entonces, ¿qué pasa con la unidad tributaria? Que es la característica y referencial que siempre se ha utilizado. Entonces es como que los objetivos han cambiado. Sin embargo, como mencioné anteriormente, es tratar de no utilizar el dólar como referencia justamente por todas las sanciones y que tratar de incentivar el uso del petro. Sin embargo, no hay confianza para la utilización. Precisamente esos dos puntos que mencionas son los que vamos a estar conversando al regreso de Punto de Corte. El petro pasa a ser un registro contable legal, según Nicolás Maduro el día de ayer,
y el tema de las sanciones han realmente influido en la economía venezolana, han impactado el bolsillo venezolano, o es una teoría vendida por el gobierno de Nicolás Maduro en torno a este desastre económico que está viviendo Venezuela. Vamos entonces a analizar esos dos puntos al regreso del punto de corte. No se aparten de Radio Fe y Alegría en 105.7 FM, 1390 AM. 0414-543-5382. 0414-543-53 por allí, 5382. Háganos llegar entonces sus mensajes de texto, comentarios o preguntas a la economista Ariadna Lira. Ya regresamos con más de Punto de Corte Radio. 9:32 de la mañana, volvemos con más de Punto de Corte Radio. 0414-543-5382. 0414-543-5382 para recibir por allí a través de mensajes de texto sus comentarios, denuncias o preguntas a nuestra entrevistada de hoy, Ariadna Lira, perteneciente a la firma Econométrica. Ariadna, quedaron dos puntos importantes en el segmento pasado, y uno de ellos fue el decreto anunciado el día de ayer por Nicolás Maduro, que el Petro pasa a ser un registro contable legal. Voy a leer textualmente como dice el comunicado: un decreto por medio del cual se instruye a personas naturales y jurídicas la obligatoriedad del registro, información y hechos económicos expresados contablemente en Petro, sin perjuicios de su registro en bolívares, afirmó entonces este miércoles Nicolás Maduro. ¿Qué significa este nuevo decreto? Bueno, básicamente el decreto lo que te está diciendo es que las empresas deberían de tener en sus contabilidades todo expresado también en Petros. Sin embargo, no profundiza a qué tipo de empresas, capaz sean todas, capaz no, sean públicas, privadas, y también garantiza, o según ellos explican, de que también en las transacciones de entidades públicas, entiéndase Saime, Saren, que también tienen que estar expresadas, o las transacciones tienen que estar realizadas a través del Petro. Sin embargo, si vemos la actual unidad tributaria, o bueno, en realidad, ya, por ejemplo, para renovar un pasaporte estaba en un Petro, sin embargo, esto era 80.000 bolívares cercano, pasó a 1.200.000 prácticamente. Sin embargo, aún pareciera que se puede realizar las renovaciones, en el caso de los pasaportes, en los 80.000. No se sabe si lo que está queriendo decir es que se tiene que pagar automáticamente en Petros o al cambio. No hay profundización en los decretos que ha realizado. Eso creo que es lo que ha privado, ¿no? El tema de más dudas que la aclaratoria. O sea, yo creo que el venezolano, un sentimiento generalizado, que realmente todavía al día de hoy, un año después, no entendemos cómo ahorrar en Petros, primeramente, cómo utilizarlos, dónde poder utilizarlos, ya que bien mencionas, no es una criptomoneda tal cual establecida, y en segundo eso, o sea, este sistema genera más dudas que aciertos, ¿no? Como tal. Totalmente. De hecho, en el decreto también mencionan, aparte de la doble contabilidad para las empresas, como las transacciones en entidades públicas, también realiza o que tienen planes de la utilización del Petro para venta y compra de inmuebles, también de activos, de una llamada Petroshop, algo así, donde justamente la gente puede comprar y vender a través del Petro. Entonces, siguen creando mecanismos, objetivos y funciones a un Petro que no se utiliza actualmente, y que en realidad un año después de su implementación o de su creación no hemos visto ningún impacto en la economía del venezolano. Ariadna, hay un tema importante también, que bueno, ese Petro fue creado, según ellos, a raíz de eso, el tema de las sanciones por parte de los Estados Unidos, por parte de la Unión Europea, por parte de prácticamente todo el mundo que ha impuesto sanciones económicas, principalmente a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, o así indican los comunicados oficiales para estas sanciones. Sin embargo, desde el gobierno de Nicolás Maduro aseguran que estas sanciones es al pueblo venezolano. Tu percepción, ¿realmente esto ha influido en la crisis económica que atraviesa Venezuela, las sanciones económicas? Mira, el decreto, la orden ejecutiva emanada por el gobierno de los Estados Unidos fue el 5 de agosto. Sin embargo, en Venezuela hemos vivido una crisis desde finales del 2014, incluso en mediados del 2014. Entonces, no, las sanciones no han influido hasta ahora o hasta el 5 de agosto en la crisis económica y social que hemos estado viviendo en Venezuela.
Sin embargo, si consideramos que va a impactar en la economía del venezolano, en el bolsillo, a futuro. ¿Por qué? Bueno, básicamente las principales sanciones son para prohibir y prácticamente aislar a Venezuela del mercado internacional. Venezuela prácticamente ahorita está produciendo, en septiembre produjo cerca de 600.000 barriles diarios. Esto es un récord histórico, no se producía esta cantidad de petróleo básicamente desde 1950. Considero yo que Venezuela ya deja de ser un país petrolero cuando países como Colombia o Ecuador lo superan en la producción diaria. Y es muy triste porque, bueno, Venezuela es el principal país con las reservas más grandes de petróleo. Sin embargo, la deterioración de la infraestructura, también el tema de las sanciones, así como también que cada vez se va aislando más el mercado internacional para petróleo, ha influido muchísimo. Esperábamos que la producción petrolera a futuro, en los próximos meses, iba a caer por debajo de los 400. Sin embargo, hace unas semanas también vimos que se renovaron licencias con petroleras, las cuales van a poder seguir manteniendo transacciones. Sin embargo, hay que ver, hay que esperar. Pero en términos de la caída del Producto Interno Bruto, la caída del consumo, exportaciones, no han influido hasta la fecha en que fue decretada la orden en la economía. Fíjate que es tanto así este tema de la crisis económica que, bueno, muchos aseguran, por supuesto, cómo va a cerrar el año 2019 en cuanto a la inflación. Leíamos hace unos minutos en el segmento pasado de resumen de noticias un análisis de Adrúbal Oliveros, economista, que dice que la inflación cerrará este año entre 10.000 y 15.000%. Hubo una disminución en ello, sin embargo, a su juicio, no indica que la economía mejoró o tuvo una mejora, no significa exactamente eso, pero sí ha habido, vamos a ver cómo lo planteamos, sí ha habido como una, no sé si es producto de la dolarización que atraviesa Venezuela de facto, sí ha habido como una estabilidad, incluso eso se ha visto, se ha reflejado en el dólar paralelo, incluso ha bajado, se ha mantenido cerca de los 20.000 bolívares, prácticamente me atrevo a decir que los últimos 2-3 meses. ¿A qué se debe eso? Bueno, a inicios de año se impuso un encaje legal que esto prácticamente destruyó a la banca comercial. Esto se realiza justamente para que la banca frene el otorgamiento de créditos y ha funcionado en realidad. La inflación no es que no ha aumentado, es que se ha desacelerado. Hemos visto niveles de inflación, de hecho en octubre en septiembre registramos una inflación cerca de 50 y en octubre de 18. Para nosotros los economistas, principalmente yo, nos quedamos sorprendidos porque venimos de números de más de 3 dígitos, de 2 dígitos, y ver ese número nos quedamos como, ¿qué está pasando? ¿Eso representa una estabilidad? ¿O cómo pudiera explicarse eso? O sea, ¿se ha estabilizado un poco la economía? Justamente como estabas comentando, no es que estamos mejorando, es que caímos tanto que muchas veces pensamos si no podemos caer más. Estamos como estables en lo peor, podría decirse así. El tipo de cambio sí se ha mantenido, sin embargo, al observarlo mes a mes sí ha aumentado. Puede decirse que 15 o 20%. Y respecto a la inflación, al Producto Interno Bruto, nosotros estimábamos una caída para el cierre del 2019 cerca de los 24% para el último trimestre. Sin embargo, el BCB también este año ha tenido un comportamiento típico, ha revelado cifras 2 veces en este año, después de casi 4 años en blanco, prácticamente sin nada. Y para el primer trimestre ellos reflejaron una caída del PIB cerca de 27%. Esto es muchísimo más de lo que muchas consultoras estimaban, por lo que queda preguntarnos si efectivamente el cuarto trimestre va a cerrar con una caída muy superior a esa o se va a mantener en esos números. Fíjate que eso que mencionas es tan importante, lo del Banco Central, que cuando ellos anunciaron cuál fue el nivel de inflación, fue más alto incluso de la que estima la Asamblea Nacional, la Comisión de Finanzas. Sí. O sea, fue algo bastante importante, ¿no? Fue totalmente impresionante, justamente porque pensábamos que no iban a revelar tales números, pensábamos que los iban a disfrazar, los iban a maquillar.
Sin embargo, sí vemos comportamientos atípicos que no concuerdan con lo que la Asamblea Que Nacional... no se puede ocultar prácticamente ni el ya Banco no se Central. puede ocultar. También estabas comentando que, según Arturo Oliveros, la inflación iba a cerrar cerca de los 15.000%. También hay que destacar que el Fondo Monetario realizó ajustes en sus proyecciones al cierre de Venezuela, lo estimaba cerca de un cierre de 1.000.000%, después lo ajustó a 200.000, sin embargo consideramos que también quedó muy por encima. Para octubre la inflación interanual se ubicaba cerca de 55.000%. Consideramos que para los 2 meses que quedan del año puede seguir disminuyendo, alcanzando un 30 o un 25.000%. Ariadna, me queda un minutico. ¿Cómo va a ser el año 2020? ¿Qué se espera para el año 2020 en el ámbito económico? ¿Qué es lo que mayormente le preocupa al venezolano hoy a 2 meses, a 1 mes y medio de finalizar el año? Bueno, el venezolano ha entendido perfectamente que no va a haber una mejoría económica si no se cambian los escenarios previsibles en el país. Si bien las sanciones no han impactado hasta los momentos, sí consideramos que el año que viene sí van a impactar sumamente en el tema de las exportaciones e importaciones. Consideramos que el consumo también va a seguir cayendo justamente por esta medida, y hasta que no se vean nuevos escenarios y no se vea un cambio en el modelo económico, no podremos ver una salida a la crisis que hemos estado viviendo. ¿Esto pasa por el cambio de modelo político? Están implícitamente relacionados. Justamente por eso, si los escenarios no cambian, es muy poco probable que cambie un modelo económico si mantenemos el modelo político. Ariadna, un placer. Igualmente, muchas gracias por la Muchísimas invitación. gracias. No, gracias a ti por acudir a Punto de Corte Radio. Bien para los que no entendemos un poco el tema económico, como ya conversábamos entre la pausa comercial, pues nos ha quedado bien de alguna forma explicado un poco, a pesar de las dudas que mantenemos en cuanto al petro, que creo que esas dudas cada vez se incrementan. Pues queremos recibir entonces sus comentarios a través del 0414-543-5382 sobre este tema, ¿no? El tema de los petros. Usted tiene petros ahorrados, de alguna forma cree que este sistema caducó, ya tiene una libre convertibilidad a divisas. Pues queremos conocer su opinión. Nosotros debemos ir a una pausa comercial, invitándolos a que se mantengan en sintonía de Radio Fe y Alegría. Ya volvemos con más de Punto de Corte Radio. Hablemos con